Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo terminó? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo terminamos semana? ¿Listos para el puente? Muchachos, se me fue la mitad del grupo para el puente, me preocupa. No estamos sino a la mitad hoy, chanfle. Ahí se van uniendo lentamente. Se me fueron de paseo. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo les fue? ¿Todo normalito? Mucho trabajo, profe, mucho. Gracias a Dios. ¿Por el triple de plata o por el mismo? Ay, profe, por el mismo. Por el mismo. Por el mismo. Por el mismo salario. No aguanto. Ay, sí, Valentina, se me fueron de fiesta todos, vea, la mitad del grupo. No. Valentina, qué bueno. Presentes. Hola, Marta. Ay, Marta, ¿cómo va ese chicharrón? Ay, no, ya hoy ya llegó la camioneta acá. Ay, lo digo muy lejos. Lanzamiento antier y ya llegó hoy acá a la ciudad. Ya la está. Espere, Marta, espere, no le escucho. Ay, ¿cómo que no me escucha? La camioneta ya la recibieron hoy. Y al fin, ¿qué les tocó hacer o por qué estaba detenida? ¿Qué pasó? Cuente. Los funcionarios de la DIAN, súper queridos. Entonces, nada, presentaron estados financieros al, al 30 de junio de este año y ahí pues estaban unos pasivos relacionados y mandaron todos los papeles, la resolución de facturación, bueno, y todo lo que pidieron. Y ya, hoy ya llegó la camioneta. Ah, bueno. Entonces era netamente tributario Eso ya me hizo acordar de algo. Era por temas tributarios entonces, que no podían legalizar la importación. Y Ah, mira bueno. que los valores adicionales que tenían que cancelar no se subieron tanto porque cuando hicieron la legalización el dólar había bajado un poquito. Entonces, todos los temas que tenían presupuestados pues les salieron más bajos porque había bajado el dólar. Ay, bueno, siquiera. Pensé que iba a ser más traumático, pues. Muy bien, entonces ya están estrenando. Pues hoy le estaban cambiando unos rines y llantas porque la van a engallar, como dice mi jefe, y ya la van a exhibir en vitrina. Ay, qué chévere. Bueno, siquiera. Me alegra mucho. Bueno, muchachos, entonces vamos a... ¿Quién me está escribiendo? Espérenme. Ah, listo. Ay, sí, Valentina, ¿qué tal esto? Bueno, terminamos entonces con los conceptos que nos quedaron faltando hace 8 días. Tomo de una vez la asistencia y las notas de los que me hacen falta. Los que me deben el taller, recibo hasta hoy por el interno del WhatsApp y los que enviaron hoy les califico sobre 4 como nota máxima, ¿listo? Entonces envíen ya los talleres que les hace falta. Profe, si yo lo envié a las 12 y algo de la madrugada. Creo que ya la plataforma estaba cerrada. No envió nada. Sí, claro, yo lo envié al correo suyo. Listo. Profe, qué pena, no escuché hasta qué horas. Que Marta lo envió después de las 12. La plataforma se cerraba a las 11:59. Entonces se envía por su WhatsApp interno. Si no me lo enviaron, envíenmelo al interno, sí señor, por el WhatsApp. Bueno, señora. Pero vean, de una. Sí, ¿Listo? ya lo envío. Hágale, sí. Bueno, bueno, entonces voy a arrancar por acá. A ver quiénes me faltan. Natalia Yepes, ¿ya llegó? Natalia.
Natalia los dos. Natalia nuestra. Natalia las tres. Listo. Natalia, no. Vamos con Hola, profe, Dora. buenas noches. ¡Ay, llegó Natalia! Hola. Hola, buenas noches. Profe. Ay, Dora, hola. Sí, profe, llegué. Listo, entonces Natalia, después arranco con Dora. Quedamos en comercio ilícito hace 8 días, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento de lo que vimos hace 8 días? Perfecto. Entonces, Natalia, ¿cómo le fue con inspección aduanera? ¿Qué entendió por inspección aduanera? Natalia, se me fue Natalia. Entonces vamos con Dora. Dora, inspección aduanera. Pues, profe, lo que yo entiendo Sí. es, por ejemplo, como que revisan la mercancía. Pues, o sea, pues sí, la verifican. Pues, sí, la revisan. Ah, bueno. No, está bien, está bien. ¿Cuántos tipos de inspección aduanera hay? Miremos quién sigue aquí. Esperen, no contesten. Laura Tobón. Laura Tobón, ¿ya está? Sí, Laura. Sí, profe, por acá estoy. Hola. Hola. Profe, qué pena que se me cayó la internet. Listo, Natalia, espéreme un segundo, porfa. Tipos de inspección aduanera. Laura. Profe, hay inspección de mercancía terminada. No, No, estoy equivocada. De preembarque, no. no, Profe, de pronto el control documental. sí, ¿quién más, quién más? Entonces, auditorías o de producción, no, tampoco. No, hay 3 tipos de inspección, no más. Profe, Ya no es una de que es la carga y de documental, que es la que descarga. me acaban de decir. ¿Cuál otra hay? Yo pensé que era de carga y de descarga. ¿Pero a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere con carga y descarga? Pues, por ejemplo, cuando inspeccionan la mercancía, pues cuando de pronto se va a despachar a algún otro sitio, pues que contengan pues como toda la documentación, ¿sí? Listo, esa es la inspección documental, válido. Bueno, y de descarga, pues así miro yo o asumo, es también pues que cuando esa mercancía, pues entonces la van a, pues ya está en puerto, bueno, o en donde sea, la chequean, que tenga pues ¿cómo se dice eso? Su manifiesto, su cosa de declaración. Pues, Documentos. sí, sus documentos. Ya, ya. Inspección documental, listo. Nos faltan 2. Profe, ¿inspección sanitaria también es válida o no? Inspección sanitaria entra dentro del tema. ¿A qué se refiere con inspección sanitaria? ¿Cómo sería? Profe, pues no sé, que no traigan como nada nocivo para el país. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que uno para Estados Unidos no puede llevar ciertas cosas porque hay, digamos, un plátano, no sé, por poner un ejemplo, no sé si sea real. Sí. Y que el plátano lleve una bacteria de Colombia, o sea, ya no lo van a dejar entrar. ¿Cómo se dieron cuenta de la bacteria? Haciendo la inspección sanitaria. ¿De qué tipo? Haciendo una inspección física, profe. Muy bien, muchachas. ¿Sí? Ese sí es el ejemplo. El nombre técnico es la inspección física. ¿Listo? Entonces tenemos inspección documental, tenemos inspección física. Y nos falta una que salió desde el 2016 por tipo de, sobre todo quejas de los empresarios importadores y exportadores, que cuando la policía antinarcótico les revisaba la mercancía la dañaban. No sé si la vieron por ahí. La inspección electrónica. ¿A qué se refiere con electrónica? Es que no lo sé bien explicar bien, pero es como por medios electrónicos que se hace la inspección, o sea, no se destapa como tal la mercancía, sino que se Sí. pasa por medios Especializados.
Con Es equipos por de ahí, alta es por donde tecnología. dice Celeste. ¿Cómo, David? Con equipos de alta tecnología. Con equipos de alta tecnología, por ejemplo. Como rayos Profesores. X, profe. Escáner. Escáner, con los escáner. Listo. Entonces, lo que ustedes dijeron es cierto. La inspección aduanera es revisar la mercancía o los documentos o la carga, pues, como tal. Básicamente lo hace, es eso. ¿Quién hace la inspección aduanera? La autoridad aduanera. Que ya vimos que era autoridad aduanera, ¿cierto? Sí, que la autoridad aduanera ya saben que es la aduana, en el caso nuestro, hola Natalia, buenas noches. En el caso nuestro, DIAN Aduanas y Policía Antinarcóticos o POLFA, que es la Fiscalía Aduanera. Listo. Generalmente, bueno, y hay 3 tipos de inspección. La documental, que generalmente la hace la DIAN, la física, que generalmente la hace la POLFA o la antinarcóticos, y tenemos la no intrusiva, que es mediante escáner. ¿Listo? Sí, Natalia, yo estoy pendiente. Que es por los famosos escáner. Tenemos escáner para personas y tenemos escáner dependiendo de la carga. Actualmente nuestros 4 puertos internacionales, nosotros tenemos 4 puertos internacionales en Colombia, ojo, internacionales, es decir, acreditados por el mundo, por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, y son 4. ¿Cuáles son nuestros 4 puertos? ¿Ustedes saben? El de Dorado. siempre. Eso es Bueno. aeropuerto. Buenaventura. Sociedad Portuaria Buenaventura. Ah, el de una. Cartagena. Sociedad de Cartagena. Otra. Y Barranquilla. Barranquilla, y nos falta una. Casi no se escucha. Santa Marta. Santa Marta. Listo, esos son nuestros 4 puertos. Los aeropuertos internacionales catalogados por la organización, entonces son El Dorado en Bogotá, tenemos el de Río Negro en Antioquia, no me acuerdo cómo se llama el de Cali, se me olvida en ese momento, Collazos o Collazos es el de Barranquilla. Tenemos el de Cali, tenemos el de Barranquilla. Bogotá, Cali, Barranquilla, Antioquia. Creo que son esos 4 por ahora como carga internacional, ¿sí? El aeropuerto de Armenia, el aeropuerto de acá de Pereira, por razón social, aeropuertos internacionales, pero no, o sea, no movemos mucha carga por ahí. Sí sale, o sea, sí se exporta y sí se importa carga internacional, pero muy poquita, y eso depende de las rutas. Entonces, por ejemplo, por estos lados salen cajas pequeñas de algunas confecciones, algo de café, que es pequeño pues por aeropuerto, porque generalmente el café de Colombia es el que va por costal, que creo que alguien aquí de café, es el que va empacado en el costal, en ese de Fique, y sale generalmente por el puerto de Cartagena, entonces generalmente sale marítimo. Los otros aeropuertos, dígame Martinson. Profe, ¿qué significa exportaciones por courier? Courier, listo. Sí. Las exportaciones, y sigue ahorita Jenny, me acuerda. Las exportaciones por courier son exportaciones que se hacen cuando son cargas pequeñas, es decir, cajitas, y se hacen por una transportadora, por ejemplo, un Servientrega, un DHL, y manda usted la cajita, la caja. Como cuando ustedes les mandan paqueterías o cosas de familiares, o ustedes envían algo al exterior. La diferencia es que si sale por exportación es porque lleva documentos aduanales. Esa es como la diferencia. Y hay que hacer documentos, vistos buenos y todo lo que lleva un procedimiento de exportación, pero se van cajas pequeñas, cantidades pequeñas, valores pequeños. Eso es un courier. No sé si me hice entender. Sí, profe, sí, gracias. Ok. Jenny era que está levantando la mano, ¿cierto? Profe, no, sí. Lo que pasa es que no estamos pues como catalogados como aeropuerto internacional, porque no nos ayuda, ya que todo, o sea, nosotros despachamos a Bogotá y la transportadora de carga es la que hace los consolidados, entonces ahí es donde se da la exportación y salen desde Bogotá o desde Río Negro, o sea, si todo lo mandemos acá arreglado y en forma, nada, no sale directamente, sino que nos quitan ahí como ese nivel, ya que va con escala Bogotá.
Total, exacto. El tránsito o lo que hablamos aquí de aduana de origen es o aduana de partida, exacto. Es el aeropuerto El Dorado. Por eso nosotros nunca, sí, siempre hay como conexiones, entonces, exacto lo que usted dice. No estamos catalogados Sí. como aeropuerto internacional de carga. No, no nos da. Mire que hemos intentado con el aeropuerto abrir pues como el directo de Miami, Pereira, Miami, y no hemos Sí. podido con o sea, consolidar, así sea con otros gremios o con otros renglones productivos, consolidar la carga para que toda salga. No, no se ha podido. No se ha Es podido. O cierto. sea, son los pasajeros, pero carga, Es cierto, Pero bueno, qué lástima. ahí vamos. Sí, es verdad. Muchas gracias, Jenny. Sí, totalmente cierto. No hemos podido ni consolidar ni nada, eso sí es cierto. Bueno, Natalia. Bueno, tipos de inspección. Bueno, y entonces en el tema de los escáneres, muchachos, de la inspección no intrusiva, entonces que les decíamos que después, ¿ustedes han visto alguna vez Alerta Aeropuerto? ¿Han visto ese programa? Obvio, Sí, profe. profe. Sí, profe. Cierto que muy chévere, a mí me gusta. Ahí es lo máximo. Aprende uno muchas cositas. Qué susto. Sí, profe, es muy chévere. Esa gente se mete eso donde uno menos se lo imagina. O sustos, ay, yo no sé, ¿verdad?, cómo hacen, pero es bien interesante para cuando uno le toca viajar al extranjero, tener en cuenta muchas cosas. Miren que uno a veces peca por ignorancia, entonces, como la idea de saber cuántos dólares podemos sacar, qué puede llevar y qué no, cómo hacen el tema aduanero en temas de contaminación. En temas de contaminación, estamos hablando de droga, ¿listo? El comercio internacional se llama contaminación. Y quiere decir que la mercancía está cargada con droga. Miren que hay productos que vienen de otros países donde los países que los reciben lo consideran ilegal y en otros países no. Entonces es bien interesante, bien chévere. ¿Por qué les preguntaba por Alerta Aeropuerto? Porque muestran mucho el tema de la inspección no intrusiva para personas y para carga en aeropuerto. Y los famosos vuelos calientes, por ejemplo, nosotros en Colombia somos vuelo caliente, ¿no? Ciudades principales, ¿cuáles son? Bogotá, Medellín, Medellín, Cali. Cali, Entonces, generalmente de esos países, vuelos calientes, Natalia, porque generalmente venimos cargados de droga, hay mulas. Por eso se consideran vuelos calientes o peligrosos. Los países saben que sí o sí alguien tiene algo por ahí guardado, malintencionado. Entonces, siempre que llegan al aeropuerto, generalmente dicen Colombia, Cali, viene no sé qué, entonces pasen por este ladito y los otros pasen por el otro, vamos a revisión. Entonces hacen las inspecciones y miren que tienen el escáner de personas para el tema de las mulas, ¿no? De las drogas que se tragan, que llevan en el estómago. Dígame, Sandra. Profe, por ejemplo, cuando están en Barajas, en el aeropuerto de España, que dicen que llega un vuelo de Colombia, se activan todas las alarmas. Qué vergüenza, ¿verdad? No, y eso también depende. Mire que hay aeropuertos europeos, no me acuerdo si es el de España, el donde más hay uno en el Perú, que llegan de países africanos y árabes y también se consideran vuelos calientes. Eso sí o sí vienen con algo raro. O son inmigrantes que traen documentos falsos, pasaportes y visas que no son reales. Eso sí bien interesante también. Entran mucho por ahí. Creo que es por el aeropuerto de España, del de Madrid. Y yo no sabía, por ejemplo, siempre vienen con papeles para poderse quedar o porque vienen escapándose de sus países, sobre todo de África. Qué pesar, muchachos. Y cuando les van a preguntar, es que tampoco saben decir mentiras, qué pecado. Unas veces que uno dice, pero también, ¿cómo no se prepara, cierto? Pero bueno, en fin. Entonces, hablando de eso, las empresas empezaron a quejar mucho, muchachos. Antes de que la Polfa fuera un apoyo en temas de inspecciones, pues trabajaba solamente el antinarcóticos y la policía antinarcóticos utilizaba mucho el perrito, el canino, el antinarcóticos, ¿sí? Entonces se veía el policía con el canino. Un tiempo hacia acá, los empresarios empezaron a quejar porque lastimosamente, no, los empresarios no, como el gobierno nacional y la policía, las aduanas, hablando pues específicamente de Colombia, porque se estaba pasando mucha carga contaminada.
Y resulta que era como los perritos permanecían 24/7 en puerto o en aeropuerto. Generalmente en puerto, por tanto calor, los perritos empezaban, y de tanto trabajar, los perritos empezaron a perder como el olfato, entonces empezaron a pasar cargas contaminadas y estábamos teniendo problemas en el exterior. Las aduanas se están ayudando mucho, es decir, las aduanas de los países. Sí, Sandra, las aduanas de los países y se están hablando mucho para ese tema de cargas. Entonces, si nosotros fallamos, pues van a poner quejas en las aduanas de destino, por ende a los jefes de las aduanas de origen. Entonces van a llamar a la DIAN y dice, bueno, entonces ustedes qué están haciendo, a la policía, ustedes qué están revisando, está llegando mucha contaminación. Entonces, por eso se están hablando mucho. Decidieron solamente para unos tipos de mercancía sacar el canino. No para todo. De resto, manos de Polfa y, perdón, de antinarcóticos. Y la Polfa entró a ayudar porque obviamente por tanta trocha, tanta contaminación, tanto contrabando, no dan abasto a la autoridad aduanera, entonces entró la Polfa a reforzar. Mucha policía antinarcóticos al principio y se sustentan en que esa es la potestad de ellos para prevenir el narcotráfico, dañaban mucha mercancía. Entonces, no sé, Kelly tenía su mercancía de exportación en el puerto de Santa Marta y cayó para inspección. Muchachos, las inspecciones son aleatorias, ¿listo? A veces hay empresas donde siempre los van a inspeccionar, otras donde nunca las han inspeccionado, otras donde las inspeccionan unas veces, otras veces no, entonces son muy aleatorias. Y también por tema de perfilamiento, si han visto en el alerta aeropuerto en pasajeros, la policía de los aeropuertos, a la aduana de los aeropuertos, se paran cuando llega un vuelo internacional y simplemente se paran a observar personas, en sus movimientos, sus actitudes, eso es un perfilamiento. Entonces, dependiendo del perfilamiento de personas o de carga, la policía también hace el tema de inspección. Cuando llegaba a puerto, entonces digamos que Kelly llegó con la mercancía del puerto de Santa Marta. Traía, no sé, Kelly, ¿qué va a vender? Vendamos bolsos, vendamos billeteras de cuero. Entonces empezaron a revisarle y le dañaron varias billeteras, obviamente dañaron la caja porque la rompieron para inspeccionar, chuzaron las billeteras, rompieron alguna, y entonces la mercancía que llevaba Kelly, no sé, 100 unidades, ya no son 100, sino son 98, no está cumpliendo con el pedido que debe ser, pero pues es la potestad del antinarcótico, dijo, listo, no tiene nada, pero se dañaron 2 billeteras. Entonces, pues Kelly ya tiene que mirar, las empresas dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué? Ya no son 98, son 100, entonces la policía dice, ay, Kelly, pero usted tiene que estar pilas, plan B, ¿sí o no? Recupere esas 2 para poder despachar las cajas. Entonces, cuando uno cotiza con una agencia de aduanas, por ejemplo, a uno le cotizan y la agencia de aduanas le dice, ¿quiere que le cotice cajas, cintas, sunchos y precintos? Y usted les dice, no. Entonces, en el caso de Kelly, pues Kelly no tiene ni cajas, ni cintas, ni nada para volver a empacar y recuperar y organizar, para volver a cargar y despachar, ¿cierto? Entonces, es como ese tipo de cosas que hay que tener en prevención. Se estaba dañando mucho. A veces uno hacía como una especie de carta recomendándole a los antinarcóticos por dónde podía revisar la carga, pero eso también lastimosamente daba que la policía sospechara. Dice Sandra, no, pues revíseme por la parte de abajo de la mesa, no por las patas. Entonces la policía dice, no por las patas, entonces rompamos las patas de la mesa. Sí, porque de pronto pues era sospechoso. Entonces igual dañaban. Esa es la idea pues de la no intrusiva. Y la no intrusiva en puertos, por ejemplo, hay para carga con medio de transporte, es decir, escanean el camión con la carga, hay para contenedores, hay para cajas, hay para mercancía peligrosa, hay unos específicos para mercancía peligrosa, unos específicos para caja. Entonces, pues más o menos, pues como en términos generales se maneja así. Nuestros 4 puertos lo tienen. Nuestros pasos fronterizos no están preparados para no intrusivo, por ahora. Aeropuertos algunos lo tienen. Todos tienen para personas, creo que no todo para carga, o por lo menos carga pequeña, sí la tienen. Preguntas de inspección, tipos de inspección, algo que quieran saber. Profe, estos aeropuertos que son privados, pues ellos más que todo trabajan es como con avionetas, ¿cierto? Sí. Ellos pueden llevar mercancía o sea que esos también tienen vigilancia, o esos aeropuertos privados, ¿cómo funcionan?
Se supone que deben tener un control documental, pero los aeropuertos privados no se toman como aeropuertos aduaneros, es decir, no existe una autoridad ahí, porque por lo que les digo, no hay sino 4 aeropuertos internacionales, y esos son los que tienen autoridad aduanera. Por ejemplo, nosotros, todo lo que es costa atlántica y pacífica, nosotros tenemos mar por ahí. Entonces, San Andrés, por los lados de Leticia, por los lados de La Guajira, el Maicao, todo eso se conocen en Colombia como zonas económicas especiales. Quiere decir que puede entrar y salir carga de tema internacional, Expo Info, pero no tienen una autoridad aduanera ahí 24/7 como suele en los otros, ni está catalogado internacionalmente para que se tomen rutas de entrada y de salida por ahí, proveniente de otros países, pero sí tienen unos beneficios tributarios de parte del gobierno nacional por ser puertos. Entonces, por eso se genera tanto contrabando. Demasiado, porque no hay una vigilancia grande por esos lados. Profe, y el No sé si le respondí, David. Sí, profe, eso es lo que pensaba pues yo, que el contrabando, y que me imagino que esa también es la ruta de la droga, pues Claro, ahí no hay nada que hacer. no vigilan nadie. No hay una vigilancia grande. Voy, Sandra. Helen dice, no le funciona el audio. Una pregunta, si una empresa exporta ganado en pie, ¿cómo es el proceso para que permanezcan vivos si es en barco la exportación? Bueno, al principio, ya me acuerda, Sandra, que sigue usted. Al principio, muchachos, el ganado en pie marítimo, el ganado estaba sufriendo mucho. La verdad, no había... Lastimosamente el tema sanitario, el manejo de ICA, funcionarios del ICA y de las empresas exportadoras y las transportadoras no estaban adecuados para ese tipo de ganado, pero lastimosamente como ustedes los ven en carretera en un camión, así se iban en un buque y la mayoría o muchas vaquitas podían morir en el trayecto. Se morían muchas y no había como un tema de limpieza, higiene, nada de esas cosas. Actualmente, como ya no exportamos a Venezuela en esas cantidades, que nuestro cliente era Venezuela para ganado, sino que nos están comprando un Rusia, un India, algunos países de Arabia, y por solicitud también de ese tipo de países, que yo les decía pues que las aduanas se complementan o se ayudan entre sí, entonces tenemos requerimientos internacionales y si no los cumplimos no podemos exportar el ganado. Actualmente ya hay unos buques especiales para el ganado, ya están cercados para que estén más amplios, no sufran ni por calor, ni por hambre, ni por falta de higiene, ni nada de esas cosas, sino que ya hay un manejo que es revisado por el ICA en Colombia y revisado por su homólogo en destino, el homólogo del ICA. Ya hay un protocolo para ese tipo de mercancía, para que no se mueran. Sandra. No, profe, si por ejemplo yo voy a exportar algo, digamos, por tierra a Chile, un ejemplo. Por tierra a Chile. O bueno, a un país, hágale, suramericano. Listo. Eso, o sea, el tráiler o el camión, en el caso, pues, de que saliera de Colombia, ¿tiene unas partes especiales donde parar en cada país o solo en las fronteras lo requisan y le piden papeles? Todo el comercio internacional maneja unas rutas específicas. Hay unas rutas donde hay conexiones y hay otras rutas donde son directas. Depende de la ruta y del medio de transporte que se utilice. No en todas partes puede parar, pero si hay conexiones, puede existir que el país donde se está haciendo la conexión quiera hacer una inspección o alguna revisión específica y el exportador debe estar preparado. Pero no en todas partes no de conexiones se hacen inspecciones, revisiones y documentos, no, porque el cliente es otro, no es el país donde está haciendo una parada para cargues y descargues o para cambios de buques, no. Solamente en origen y en destino, no más, no se hacen más aperturas ni inspecciones ni de nada. Gracias, profe. Helen, esos signos de interrogaciones, ¿qué? No, profe, ya es que el audio me está fallando mucho. Ah, bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. No, profe. Vamos a ver quién sigue acá. Profe, yo quiero seguir con la otra.
¿Quién, Helen? Sí, con la mercancía porque creo que no alcanzo porque somos muchos. Ah, Helen, sí, usted me debe nota, listo. Mercancía diferente. Profe, pues yo entendí por mercancía diferente que es cuando uno factura algo, supongamos que zapato, ¿cierto? Supongamos. Y viene supuestamente eso. Pero al llegar al punto es otra cosa muy diferente. Sí, está bien. Pues eso entendí yo. Sí, Y, entonces no encuentro zapatos, sino que ropa o qué. Cuando inspecciono. o fruta, Muy o bien, ¿no? unos Sí, aguacaticos por ahí, uno que va a saber, profe, uno que se encuentre. Entonces, que supongamos, pues como para uno exportar viene con tantas normas y tantas cosas, entonces viene con todo muy distinto a lo que uno manda. Entonces ahí está mi pregunta, cuando pasa eso, ¿qué sucede a la hora de que, por ejemplo, si supongamos yo compro de China, que hubo una novela famosa eso fue como hace un año, que compraron un container de juguetes para niños, pero les llegó juguetes sexuales. Entonces le hicieron todo así, o sea, los nombres, facturas, documentaciones y todo con juguetes de niños. Y entonces cuando el container les llegó a Colombia, llegaron fue juguetes sexuales para gente mayor. Entonces, entonces pues en la novela, porque pues usted sabe que las novelas inventan de más. El proceso fue que pues llamaron a China, se comunicaron con alguien chino, pero como hablaba chino, entonces no pudieron hablar en sí bien. Ay, ya sé qué novela es. Sí. Por las noches. Sí. Bueno, el proceso en todo caso fue que el bonche estuvo como que muy fuerte. Mandaron, no, eso lo pusieron con mucha gente, eso roto por todo lado. Y los papeles, como ellos firmaron unos documentos como con unas firmas pues muy importantes, los chinos se les salieron por ese lado, que como ellos habían firmado todo eso, entonces ellos ya no podían pues hacer nada, supongamos en la novela, porque usted sabe que las novelas, ¿cierto? Ponen todo como que muy sufrido. Pero entonces si eso pasara en la vida real, supongamos que ese mismo caso pasa en estos momentos, que yo compre un container de juguetes para niños, aprovechando que ya estamos a fin de año, Navidad y todo eso, y me manden a mí eso otro, uno ahí que hace, profe. En ese caso la novela no exageró. Es verdad, pues todo eso. Eso es un chicharrón, sí, carnudo y peludo. Sí, es verdad. Generalmente, muchachos, así como a nosotros como país nos tienen catalogados en el exterior como narcotráfico, generalmente, ¿cierto? Tenemos las mercancías contaminadas. La República Popular de China se ha caracterizado porque las empresas que venden o que exportan son ficticias, uno. Dos, porque cuando uno hace el negocio despachan algo muy diferente a lo que uno ha pedido. Entonces, sí es verdad. ¿Qué pasa ahí? Lo que usted vio en la novela, muchachos. Ustedes pidieron una mercancía específicamente de China, les llegó una mercancía que no es, ¿cierto? Primero que todo, aduanalmente, hacemos el proceso que ustedes ya conocen. Recuerden el abandono que vimos hace 8 días. Entonces, llegó la mercancía a Colombia, llegaron los juguetes, territorio aduanero nacional, pasamos a almacenamiento, ¿sí? Recuerden que ¿cuántos días podemos estar máximo? 60 días. No. 30 días. 30 días. Con prórroga de 30 días más. ¿Listo? La idea es que cuando estamos en prórroga estamos en graves problemas. Entonces tenemos 30 días. Es decir, a partir del día 31 ya tenemos posiblemente sanciones y decomisos. ¿Listo? Entonces la idea es estar menos de 30 días. Entonces llegaron esos juguetes a almacenamiento, pasaron a inspección física e hicieron también inspección documental y es mercancía diferente.
La mercancía diferente como concepto es una infracción aduanera, por lo tanto genera una sanción. ¿Listo? Por lo tanto, la mercancía está en aprehensión, que también ya lo vimos hace 8 días, mientras Helen soluciona ese chicharrón. Tiene 30 días para que lo organice. O lo que la aduana le dicte. Tiene tantos días, usted le explica a la aduana qué fue lo que le pasó y va a tener un tiempo pues establecido dependiendo de lo que le diga la aduana. Entonces va a hablar con China a ver qué fue lo que le pasó. Generalmente le van a decir, bueno, una opción es que devuelva la mercancía a China y ellos vuelven y le envían la mercancía que es correcta. 1. 2, se le pueden esconder, que también sea caracterizado por eso, y no encontrar, o que deje así que ya no le van a responder, o la tienen ahí más de 30 días o más de los 60 días. Si ya pasaron los 60 días, que es con la prórroga, como dice David, ya tiene abandono la mercancía de esos juguetes sexuales. Es decir, la aduana ya se quedó con ella y usted ya no puede hacer nada, ni devolverla, ni que le reenvíen, nada, no puede hacer nada, ya está para la DIAN o para la aduana, listo. Entonces hay que correr en menos de 30 días. Pueden ser esas opciones, todas son tenaces. Lo que mejor y el problema es el costo, ¿no? Porque si usted la devuelve, pues tiene que pagar porque eso es una exportación. Más tiene que legalizar la importación de esa mercancía de los juguetes sexuales, hacer una exportación de esos juguetes sexuales y hacer la importación correcta de los juguetes para niños. Eso le va a salir carísimo. No, pero vea, pues Si lo entonces, trata de hacer en el tiempo de permanencia. no, pues eso es un bonche. Vende los juguetes sexuales y ya. Esa es la otra, pues mire, a ver, eso No, se pues, vende mucho aquí. o sea, sí, sino que pues metiéndose uno como por el tema de la novela, las personas vendieron la juguetería sin tenerla. Entonces, Claro, ya con les lo de la habían pagado compra, compraron el el contenedor. container de juguetes. Entonces, Sí. ahí fue el bonche porque pues hasta donde yo me acuerdo, a ellos les tocaba mandar los juguetes, Ajá, esperar como 2, 4 meses a que le reenviaran. a que le reenviaran y ahí era el problema porque ellos habían pedido eso para diciembre y Exacto. supongamos estaban en noviembre, entonces ahí era el bonche. Exacto, es un chicharrón. Claro. Y más si ya pagaron, hay que buscarse la plata y pagársela al cliente porque ¿qué más hace uno? No, mejor dicho, quedó más Exactamente. endeudado mientras Más soluciona. Y tumbado meterle que quién abogado en sabe caso qué. de que el chino no quiera responder, entonces se mete de abogado internacional. Y eso vale otra platica y eso no sale la respuesta o el trámite en 15 días. Eso se puede demorar un buen tiempo. Profe, Entonces una es pregunta. complejo. ¿Para eso no hay unas pólizas y unos seguros? Sí, lo ideal es que cuando uno hace una negociación, es que se haga un contrato de compraventa internacional, que en el contrato queden estipuladas todas las cláusulas y ese tipo de cosas para poder meterle tema jurídico oficialmente. 1. 2, negociar bien y que quede todo bien establecido y por escrito. O 3, hay una opción y se está usando mucho, eso es lo que uno recomienda, y es que hay empresas especializadas en el país de República Popular de China. Entonces, saben cómo es el manejo, saben qué empresas son ficticias. Entonces, lo que uno hace es, bueno, me conseguí este cliente en China, Mardinson SAS. No, Mardinson, que se manejará allá, no me acuerdo. Bueno, Mardinson, no sé, persona jurídica en China. Pero entonces yo no estoy segura si Mardinson si es legal, no es legal, si es ficticia, no es ficticia, si de verdad está negociando, estamos haciendo un negocio real. Entonces Sebastián es una empresa colombiana que tiene sede en China, por ejemplo. ¿Qué hace la empresa de Sebastián en China? Hacen asesorías y acompañamientos en el proceso de la importación o en el proceso de la exportación. Muchachos, por cultura de negocios, China no admite que el Helen, por ejemplo, que la compradora, la importadora, negocie directamente con Mardinson, que es la empresa china, sino que se debe solicitar como un intermediario, como un broker, que es el que haga la presentación. Entonces, digamos que Marta Isabel es china, ¿sí? Es ciudadana, es nativa, y Marta Isabel se dedica a hacer broker, a hacer negociaciones. Helen contrata a Marta, Marta va y visita a Mardinson y le dice, Mardinson,
tengo una empresa en Colombia que quiere hacer una cita con usted con posible negocio. Si Mardinson China dice que sí, entonces Marta le dice a Helen, listo, Helen Colombia de una, entonces ya Helen se entiende con Mardinson y hacen el negocio. Y a Sebastián, Helen lo contrata para que vaya y mire la empresa, o la misma Marta, si ese también es un modelo de negocio, va y visita a Mardinson, va en representación de Helen, va y dice cómo es la negociación, Sebastián revisa que sí tengan planta de producción, que sí hagan eso, Helen, todo fríamente calculado, entonces se hace el negocio, Mardinson va a despachar, entonces Sebastián está en la empresa de Mardinson China, revisando que sí se llene el contenedor, que sea el producto que él pidió, que sí tenga los documentos, ¿sí me va a entender? Eso es lo que hay que hacer, muchachos, como recomendación, en un 80% cuando uno negocia con China. Oiga, profe, y yo viendo que eso es tanta gente, que fulano, que sultano le avisa al otro, que la cosa, que la otra, más o menos, ¿cuánta plata se va con toda esa gente, profe? Depende de los intermediarios que usted tenga, las cotizaciones o los fletes o los costos logísticos dependen del medio de transporte, del volumen de la carga, del valor de la factura, de la ruta, si hay conexiones o no, todo eso influye. Entonces no sabría decirle. Y como a partir del 2019 cualquier valor, cualquier mercancía que cruce fronteras se considera exportación e importación, entonces desde centavos. No sabría decirle, Helen. Hace mucho tiempo, no es que yo no sabría decirle, es que eso depende. Que yo les decía a ustedes en la introducción del estatuto que el mínimo anteriormente para el 99 hasta el 2016 era de $10,000, era lo mínimo. O sea, más o menos unos, ¿qué? 40 millones de pesos, era lo mínimo. Y esos 40 millones eran en factura, no en la parte logística ni en los intermediarios. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, la empresa quiso hacer un envío de unas muestras de 4 tambores de 220 litros de pulpa de ají. Y esas muestras, solamente esos 4 tambores, costaron 76 millones de pesos. Y no lo estábamos vendiendo. Entonces todo depende. Y era muy poquito. A más volumen, más económico o más barato son los costos logísticos. Entre más poquito, como Martín se que preguntaba un courier, si usted manda 1 o 2 cajas, eso les va a salir costosísimo. Entonces no hay como un tope específico. O un valor exacto, no. Y más Ya, ahora que profe. esto está tan traumático. Porque como no hay contenedores, no hay naviera, no hay nada. La cosa está muy compleja y está más costosa. Ahí. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos con... Ah, Natalia, ¿verdad? Natalia, ¿cierto? O a Natalia ya le pregunté. No. Ya le pregunté. No, Natalia, listo, Natalia. Entonces, ¿qué es nacionalizar mercancías? ¿Qué entendió por nacionalizar una carga? No tiene audio, listo, escríbame, porfa. Sí, dígame en sus palabras qué es nacionalizar. Y vamos con Natalia, vamos con Andrea Suárez, ¿está? Sí, profe, aquí estoy, Andrea. Hola, Andrea. Compleménteme nacionalización mientras Natalia escribe, porfa. Carolina, señora. Profe, que yo también falto. No, sí, yo aquí tengo la asistencia. Yo entendí por nacionalización de mercancías, pues que es como legalizar la importación ya acá con la entidad de aduanas. Pues es como, no sé, eso fue en resumen lo que entendí. Lo dice como con un desconsuelo. Porque no sé, es que siento que Sí, entendí eso como es. muy cortito. Sí, eso es. Es legalizar la entidad, ¿no? Sandra, cuente. Sí, Andrea, bien. Sandra. Profe, yo también quiero complementar. Diga. Sí, es cuando llega la mercancía y cuando cumple con todos los requisitos legales que se necesitan para poder entrar al país. Como por ejemplo lo que la compañera nos decía en estos días del carro que llegó a Colombia, pues que estaba por allá guardado porque no cumplía pues como con todo para poder ser legal, nacionalizado, que pudiera
entrar al país sin problema. Sí, muy bien. ¿Alguien quiere complementar algo más? ¿Adicionar algo? Natalia ya escribió. Listo. Natalia dice, cuando la mercancía que tenemos inscritas y son las que vigilan las autoridades tienen un destino aduanero específico y es regido por unas normas. Más o menos, Natalia, más o menos. Natalia. Bueno, a ver, bien, muchachos. Entonces, se realiza desde la llegada hasta el momento de la nacionalización. Por eso, ¿qué es la nacionalización? Listo, entonces, ya vimos acá. ¿Ustedes se acuerdan que hace 8 días vimos aquí derechos de aduana? ¿Me recuerdan que es un derecho de aduana? ¿Es el pago de qué? Impuestos. Del arancel, profe. Del arancel. Y adelantémonos un poquito aquí. Tributos aduaneros. Espérenme, yo miro quién falta. Diana Martínez. Yo, profe. Diana, ¿qué es un tributo aduanero? Son como todos los derechos de aduana y todo, pues como todos los derechos de aduana y de impuestos de la importación de la Bueno. mercancía. Estos tributos aduaneros no son considerados creo que en las sanciones y las multas y los ¿Sí? recargos de precio a los servicios prestados. Bien, listo. Entonces, los derechos de aduanas es el pago del arancel, ¿cierto? Como ya lo habían dicho. Y los tributos aduaneros, como dice la compañera, a ver, el gobierno nacional o la aduana, la DIAN en este caso, quiso separar la parte aduanera de la parte tributaria. En importaciones, esto se da exclusivamente para IMPO, el pago de los derechos y el pago de los tributos. Creo que yo les mencionaba que los tributos aduaneros, como dice Diana, es el pago netamente tributario, es decir, impuestos e IVAs que tengan los productos al momento de llegar a un país, ¿sí? Y eso es lo que tiene que pagar el importador o la empresa importadora. En Colombia, nosotros o la aduana para importaciones solamente maneja o cobra de tributos aduaneros el IVA. Y ese IVA o los porcentajes de IVA son los que tienen el estatuto que ustedes ya conocen, el tributario, ¿sí? Que son el 19, el 5 y el 0, ¿cierto? ¿De IVA? Sí, profe, sí, profe. Listo. Y los aranceles que ustedes ya conocen que son el 5, el 10, el 15 y el 20. Listo. Que cuando hay un acuerdo comercial o un TLC no se pagan derechos de aduana, que sería 0, pero sí vamos a pagar los impuestos dependiendo del producto que esté llegando al país. Y que hay algunos países donde no tienen IVA, pero sí tienen impuestos a la importación, y hay otros países que tienen las dos cosas, IVAs e impuestos. El gobierno nacional o el mundo los dividió, ¿cierto? No, el IVA no se considera como un impuesto como tal. No sé si me hago entender. Yo sé que eso es un impuesto, ¿cierto? Tributariamente hablando. Sí, profe. ¿Cierto? Sí. Listo. Pero entonces la DIAN lo tiene, o el mundo lo tiene separado. Bueno, siendo así, pago de los derechos de aduana y los tributos, la nacionalización es la legalización de la mercancía. Cuando una mercancía de importación llega a un país, debe legalizarse, y al momento de legalizarse quiere decir que se va a nacionalizar, es decir, que la mercancía se va a considerar del país donde está llegando. Ejemplo, el vehículo que importaron desde la empresa de Marta. Necesitan nacionalizar ese vehículo para poder tener disposición del carro. Disposición es que la empresa pueda hacer con el carro lo que quiera. Si es para uso personal, si es para comercializarlo, si es para reexportarlo, es decir, lo van a vender a otro país. Listo. Entonces, por eso se paga una nacionalización y quiere decir que el vehículo, al nacionalizarse, quedó como producto colombiano, pues por decirlo así. ¿Cómo se nacionalizó ese cargo? Tuvo que haber pagado los derechos de aduana y los tributos aduaneros. Una vez se paga eso, uno va al banco con el documento, paga
Bueno, esos derechos de aduana, esos tributos, y una vez uno los paga, la mercancía queda nacionalizada y hay un concepto que se llama levante de mercancías, que es posterior a la nacionalización. El levante de mercancías quiere decir que usted coge el carro y se lo lleva. Listo, ya es suyo. Eso es un levante. Y ya quedó legalizado. Es claro. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, yo tengo una pregunta sobre los tributos aduaneros. Sí, señor. Eso, digamos, yo lo pago cada que hago la importación o hay un tiempo establecido. Pues yo sé que llena un formulario, pero cada cuánto o Por cada importación que usted haga debe nacionalizar, siempre. Si usted hace, no, sí, profe. si hace 3 importaciones, una hoy, otra mañana, otra pasado mañana, se hace 3 nacionalizaciones. No sé si es esa la pregunta. No, es sobre pues, lo de los tributos aduaneros, que cada cuánto los pago diario que haga una importación. Cada que haga una importación. Ah, listo. Le digo, si llega mercancía hoy, paga los tributos aduaneros hoy. Si llega otra importación mañana, paga los tributos de mañana. Y así. Siempre, siempre que importe. Bueno, Carolina Mesa. Profe, perdona, y me surge una pregunta. Diga, Estefanía. Digamos, yo, no sé, compro 3 containers de mercancía y llegan 2, pero uno estaba, no sé, en otro buque. Pues no sé si eso pase, es un caso hipotético. Entonces, ¿qué hace si no llega como toda la mercancía que estaba en la declaración? Eso es raro. Pero, no, o sea, no pasa mucho. A mí nunca me ha tocado, pero puede ocurrir. Pero entonces es una sola importación de 5 contenedores. ¿O está haciendo 5 importaciones o cómo está haciendo? No, es solo una, pero de 5 contenedores. Y que Listo. solo lleguen 4, por ejemplo. Tenaz. ¿Qué pasa? Bueno, y se supone, bueno, ya habría que saber por qué nada más llegaron 4 y no los 5, ¿cierto? Pero como no llegó la mercancía completa, entonces ustedes están en concepto de mercancía diferente, porque en los documentos dice que son 5 contenedores y físicamente hay 4. O sea, poseemos problemas aduanalmente. Pasamos a almacenamiento y por lo tanto a aprehensión hasta que usted solucione qué pasó con el otro. Profe, pero entonces los tributos aduaneros se pagan es en Por la base a la factura. cantidad. La base es la factura, el precio de La la base es factura. la factura. Entonces la factura dice 5 contenedores, los tributos se pagan sobre ese valor de esa factura. Profe, pero hay una mercancía diferente, digamos que los contenedores sí tienen la misma mercancía, pero lo que cambia es la cantidad, entonces igual pasa todo lo que tiene que pasar. Exacto. Sí, porque documental a físico es distinto. David, ¿iba a decir algo más? Sí, profesor, la pregunta es como que la tarifa es sobre qué precio, digamos, si es dependiendo cuánto cueste la mercancía o la cantidad. Ninguna de las anteriores. Es ¿Hay sobre el algo, IVA, no, señor? sobre el IVA. El IVA es el porcentaje de tributos que tendríamos que pagar, o sea, el 19% sobre el valor de esos productos. Pero hay algo que se llama subpartidas arancelarias. ¿Recuerdan que yo les mostré el arancel de la DIAN en alguna clase? Hay unos códigos, son 10 dígitos. ¿Sí recuerdan o no? No, yo no. ¿Ninguno o no lo vimos? No lo vimos, profe. Bueno, entonces vamos a entrar a la DIAN, les voy a mostrar el arancel aduanero de Colombia. Página de la DIAN, principal. Y entramos aquí. Consultar arancel. El arancel nuestro, o sea, todos los países del mundo tenemos algo que se llama arancel de aduanas, ¿sí? Y es donde tenemos consignado todos los productos tangibles que se pueden comercializar con el mundo. ¿Listo? Yo creo que cuando vimos los porcentajes de arancel les mostré esto, que en los reinos de la naturaleza tienen el 5%, y a medida que vamos avanzando, va creciendo el arancel hasta que llegamos a un 20%. De eso sí se acuerdan. Sí, profe, sí. Listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, sobre esa base, vamos a buscar algo que se llama posicionamiento arancelario.
Y posicionamiento arancelario son estos dígitos. Es como el PUC, yo siempre los comparo con el PUC. El PUC, o el libro de cuentas es que se llama, ¿cierto? Sí, El profe. ¿Eso todavía se usa, sí o no? Sí. Sí, claro, profe. Listo. Entonces, en el PUC dice que hay una cuenta que se llama bancos. ¿Qué se puede desglosar de bancos? Hoy no hay ningún desglose de nada. O solamente hay bancos. Cuenta de Bancos. cuenta de ahorros, En corriente. bancos. Nacionales, internacionales. Otra vez, cuenta de ahorros. Corriente. Y cuenta corriente, listo. Lo mismo funciona con el arancel. En el arancel de aduanas nosotros tenemos animales vivos y productos del reino animal. Se nos divide en estos 5 capítulos, como las subcuentas de ustedes. Entonces aquí dice que aquí puede encontrar los animales vivos, aquí puede encontrar la carne, aquí puede encontrar los pescados, aquí la leche que sale de esos animales y aquí el resto que no están acá. Como ustedes también creo que tienen los demás o las otras cuentas, ya no me acuerdo cómo aparece. Sí, profe, lo que no aparece aparece como otros. Otros, listo. En el arancel se llama los demás. Listo. Es exactamente lo mismo. Yo digo, listo, entonces yo voy a exportar un animal vivo. Entonces entramos por este capítulo. Y él nos va a desglosar algo que se llaman partidas arancelarias. Cuando hablamos de partidas son estos 4 dígitos que pueden identificar. Vuelven y nos saca como unos subproductos. Entonces son estos 4 dígitos. Cuando vamos a exportar e importar, nosotros no hablamos de productos, nosotros hablamos de subpartidas, es decir, de estos numeritos. Porque en algunos países puede que no exista el producto que nosotros tenemos. Generalmente nosotros como Colombia tenemos muchos productos, más los que nos inventamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de calzado, tenemos para hombre, para mujer, para niño y para niña. Entonces son 4 personajes distintos. Puedo tener para mujer, puedo tener en cuero, en sintéticos, puedo tener con tacón, sin tacón, con tacón playa, con tacón bajito, con cuerdas, sin cuerdas, con botones, con cremalleras, con cordones. Entonces nosotros tenemos un poco de zapatos. En cambio, el extranjero compra zapatos para mujer, chanclas para mujer, botas para mujer. ¿Sí soy clara? Sí, hasta ahora. Entonces, con estos 4 dígitos nos entendemos todos los países del mundo. Es decir, que si yo exporto por la 0101, pues el cliente va a considerar que es alguno de estos productos, alguno de estos animales. Me puede vender un burdégano, un muslo, un asno o un caballo. Todavía no sabemos, pero está por ahí. Listo. Entonces vamos a desglosar, digamos que vamos a vender caballos. Entonces él me dice, vea, hay caballos y hay asnos o el resto de esos tipos de animales. Yo dije, no, yo quiero un caballo. ¿Cierto? Eso es lo que voy a vender. Entonces a mí me dicen, ¿es uno de raza pura o es otro tipo de caballo? Yo digo, no, es otro tipo de caballo, es para carreras. Entonces me meto por acá. Dice, bueno, ¿es para carreras o no? Yo sí, es para carreras. ¿Sí? Entonces, con estos 10 dígitos que aparecen acá, muchachos, en la cuenta de ustedes, ¿cuántos dígitos son en el PUC? ¿O siempre son distintos? 8, profe. ¿Son 8? Listo. En el arancel de Colombia son 10 dígitos. Entonces, yo ya exporto un caballo de carreras. En la factura yo pongo 0101291000. Mire que estos tienen unos punticos. Esos punticos, muchachos, nos generan infracciones sancionatorias si no ponemos ese bendito punto cada 2 dígitos. Listo. Entonces, 29.10.00. Entonces, nosotros facturamos con este código y ya ponemos que son caballos de carrera, o si es para otro país, ponemos, ¿quién es aquí bilingüe? Horse, ¿qué? De carreras. Horse, ¿qué? ¿Cómo se dice caballos de carrera? Rice horse. Rice horse, sí, bueno. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, el cliente sabe que le estamos vendiendo un caballo de carrera porque lo exportamos por estos dígitos. Sí, soy clara. Ahora, hay 10 para Colombia, por lo que le digo, nosotros nos inventamos cuánto producto hay. Si vamos a exportar a países andinos como Ecuador, Perú, Bolivia, los dígitos que ellos manejan o su arancel de esos países es de 8 dígitos. Y si exportamos al resto de países, ellos manejan un arancel de 6 dígitos. Entonces, si vamos a exportar caballos de carrera a Holanda,
nos toca buscar en el arancel de ellos los primeros 6 dígitos. Generalmente son los mismos 6 nuestros, generalmente. Entonces la factura se va con estos 6 dígitos. Si vamos para el Perú, la factura se va con 8 dígitos. Si estamos importando, el exportador de otro país tiene que facturar a 10 dígitos, que eso es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Esa es la subpartida arancelaria. ¿Sobre qué se pagan los tributos aduaneros? Sobre la subpartida arancelaria. ¿Sí o enredados? Silencio inminente. A la pregunta que me hacía David. ¿Sí o no? Sí, claro. Claro. Pregunta. Sí, profe. Señora. ¿Los derechos aduaneros siempre se paga el mismo valor? O sea, o eso es dependiendo de lo que se compra. El arancel depende de la subpartida arancelaria. Ya, gracias. Un vehículo puede tener un arancel del 20%, una vaca tiene un arancel del 5%. Profe, Un una bolso pregunta. está en un 15%. ¿Cómo, Juliet? La declaración de importación, ¿quién la hace? O sea, la hace el que exporta la mercancía hacia acá. No. Si Colombia es el que está importando, bueno, eso se maneja. Las agencias, en Colombia no es obligación ya contratar una agencia de aduanas. Si usted contrata una agencia de aduanas a nivel internacional, la agencia de aduanas de cualquier país hace la declaración de importación. Pero si usted no contrata agencia de aduanas, ejemplo Colombia, la declaración de importación la hace usted, que es la que está importando. Ah, ok. Muchachos, ¿qué es un ananá? ¿Un qué, profe? ¿Un qué, profe? Ananá. No. ¿No? Ay, ¿qué será eso? Listo. Una Entonces canción. ustedes A mí me suena fruta. Es una fruta. Eso es esa fruta que es como una guayaba yogur. No, esa guayaba yogur es de aquí, creo. Eso Araza es se llama araza. Ah, Araza es otra fruta. A mí me aparece en internet que es una piña. Eso le iba a decir, que una piña. Muy bien. La piña, profe. Entonces, ¿por qué les preguntaba eso? Porque por eso les digo que nosotros no podemos exportar por descripciones porque no todos hablamos ni conocemos lo mismo, ¿sí? Ni siquiera aquí internamente en el país, todos los departamentos hablamos distinto. Entonces, por eso es que exportamos con subpartidas. Si exportamos con la subpartida, estamos vendiendo una fruta exótica. O estamos exportando una ananá. Le estamos exportando ¿a dónde? A Holanda estamos exportando ananá. Pero si Colombia está importando de Costa Rica, estamos importando piñas. Porque es que en Colombia no conocemos la ananá, conocemos la piña. ¿Sí soy clara? Entonces, Sí, como de acuerdo al país. Exacto. Es por eso que utilizamos códigos. Lo mismo que la palta, ¿no? Lo mismo que la palta. Nosotros importamos aguacate, pero podemos exportar paltas. Lo mismo que la lufa. El cambur. ¿La qué? Cambur. Cambur, sí. ¿Qué es que sé? Esa sí no sé. Banano. Pero es que eso lo dicen es en Venezuela. Es que nos volvieron muy internacionales los venezolanos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cambur. O le dicen ¿Cambur? cambur. Cambure. Ah, vea, yo no sabía, qué bien. Cambure. Muy bien. Lufa, cambur. Gracias, Estefanía. Cambur es banano, no tenía ni idea. Se dice en Venezuela, muy bien. Nosotros tuvimos una clienta, yo no sé si les conté, yo creo que sí, de una panificadora. Sí les conté ese chisme. No, profe. ¿No? De una panificadora. Y se reunió con un chileno para venderle, bueno, ellos tienen una marca específica, una marca ya registrada acá en Colombia. ¿Cierto que sí? Y el cliente no le compró a no ser que le cambiara la marca porque era una grosería en Chile. Sí, sí, profe. Eso. Entonces, todo ese tipo de cosas, muchachos. Cambur. Lufa es el estropajo. Profe, cotufas. Eso es como el mamón, ¿no? Señor. El mamón. Me suena.
¿Qué es un Sí. mamón? Es una fruta. El mamón es papaya, pero en Argentina. Ah, listo, ok. Mamón, sí, sí lo había escuchado. Papaya. ¿Cómo, Sandra? Cotufa. Ay, no. ¿Eso qué es? Son palomitas de maíz. Crispetas. ¿En dónde? En En Venezuela. Venezuela. Ay, sí, hay muchos Eso sí, venezolanos no me acá. lo sabía, eso está muy raro ese nombre. Yo tampoco. Sí, vamos a comer cotufas al cine. Cotufas. Nosotros vendemos frutas exóticas. ¿Qué son frutas exóticas? La granadilla, la guanábana, Ajá, ¿qué más? el lulo. La guayaba. ¿Cuál guayaba? La Maracuyá. maracuyá. El maracuyá, sí. Las uchuvas también. Las uchuvas. Muchachos, ¿y por qué son frutas exóticas? La piña, por ejemplo, no es fruta exótica. Es más barato. Porque se Banana no da es en más fruta partes, exótica. profe, me imagino yo. ¿Por qué Ve, qué? profe, ¿y el tomate árbol también? Que ¿o la qué? cultivan en otros países también. El tomate árbol también. No, Karen, el tomate de árbol no es fruta exótica. Y es la Pero respuesta que da Natalia. Dígame, Marvinson. es porque no se cultivan en otros países. Exacto, es exclusivo de nosotros, por ejemplo. Entonces, por eso es exótica. Nadie más la tiene. Profe, es que nosotros acá, perdón, buenas noches, es que nosotros Hola, acá tenemos John. mucha diversidad en ese aspecto porque hay muchos frutos que tenemos acá que en la mayoría de partes del mundo no las conocen, profe. Como por ejemplo la que Exacto. llamamos acá que la chirimoya, por allá no, te van a saber qué es eso. Es que yo digo que si en Colombia le metieran la ficha a la exportación como de todo eso, de Agropecuaria. explotar la tierra de esa manera, o sea, Colombia Es sería que el problema de profe en Colombia es exportación. que el problema de Colombia es que tienen olvidado al campesino y a la agricultura. En vez de Sí, formar una Sí, asociación. porque acá tenemos muchas frutas exóticas. hay de Por todo, ejemplo, muchachos, No, de y todo. mire, y algo que Mamoncillo. es, qué pena, pues metiéndole un poquito a esto de ecología humana, pues, Ay, ya sé por quién va a votar. no, nada, no puedo decir porque es que estoy metido en la política y le cuento que me tumban la cabeza. Bueno, hágale, sí, esto queda grabado, listo, no diga. Ay, sí. Bueno, le cuento que, por ejemplo, en Chile y en Argentina, un árbol se demora 5 veces más en dar un fruto que en Colombia. Nosotros por estar en zona andina y en Sí, por nos donde favorece pasa la mucho el línea de clima. Ecuador, entonces el clima favorece la producción mucho más rápida de productos. Total, eso sí es cierto. Ahora, profe, muchachos. por ejemplo, ustedes conocen esa fruta que se llama madroño. Sí. Conozco la canción. No, pero esa fruta es deliciosa y esa también es exótica de acá de Colombia. Sí, pero ojo que hay muchas frutas que no podemos exportar, así las tengamos. Que eso era lo que le iba a complementar a Marvinson, lo que ustedes dicen es cierto, pero no todo ese tipo agrícola lo podemos vender por temas temas sanitarios. Tenemos que cumplir con unas certificaciones internacionales, podemos cultivar aquí. Eso para sacar aguacate, muchachos, eso fue un problema, para exportar aguacatejas. Es más, no a todos los países del mundo podemos exportar aguacatejas, solamente a los que se está vendiendo ahorita, porque necesitamos el permiso del otro país que nos diga que sí cumplimos con la norma sanitaria. Mientras tanto no podemos vender, por eso vendemos a estos 4 mismos países de siempre. Es por eso, tenemos que cumplir con una norma sanitaria en origen y en destino. Y de eso se encargan las entidades como el ICA. Mientras tanto, para los mismos de siempre o consumo nacional. Esa es la otra. Nos están exigiendo mucho en tema internacional. Muchachos, y el tema agrícola es, pero súper complejo y a veces las empresas no les da, por cumplir con una certificación internacional, no les da para exportar. Las certificaciones pueden ser costosísimas. Entonces, por eso también lo ideal es vender producto procesado. Entonces, no el aguacate, sino el guacamole, la pulpa, y se puede sacar del país mucho más fácil y con menos trabas. Profe, Ese también es un pero, problema grande. pero que entonces ahí sería también falta de apoyo, pues por parte del gobierno, que por ejemplo esas empresas que quisieran certificarse tuvieran como ese apoyo por parte de ellos, pues económicamente hablando. Ay, no, Sandra, es que si nos vamos a poner, entramos aquí a un meollo donde nos pongamos aquí con apoyo económico, bien puede el gobierno nacional le da créditos muy fáciles y da tasas bajitas, es lo único que yo he visto que hacen, y de una que otra convocatoria, donde lo apoyan en el proceso. No, ahí De sí nos ponemos resto, a llorar, profe, porque qué no. tristeza.
Muchachos, es endeudar y endeudarnos y endeudarnos, no hay de otra. A diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí apoyan económicamente. ¿Quién más? Hay unos países europeos que apoyan económicamente, o sea, la empresa no pone un peso, el Eso gobierno es es el que les da. En Colombia precisamente, no lo manejamos así, no. precisamente es lo que sucede con Holanda, que es el país que más productos agropecuarios exporta, porque pues hay un apoyo financiero muy grande al campo. Sí, no, por aquí no. Colombia todavía no. Muy compleja la situación. Aún así somos unos duros exportando. Somos reconocidos. Bueno, muchachos, como digo, estas empresas son unas berracas para vender. Ya se cree realidad. Dígame, Andrea. ¿No? ¿No iba a hablar? Bueno. Profe, y así, y pues yo también he visto en estos días, por ejemplo, acá en Pereira, ahora con lo de la pandemia, hay una empresa que se llama Juan Camole, lo que decía usted de Ah, sí. salsas y productos así, pues, como el guacamole y eso. Sí. Y esa gente ya está exportando y empezaron pues acá a nivel regional y ya después a nivel nacional y ya están empezando a exportar. Y Sí. a raíz de la pandemia han llegado a eso. Y esta semana ahí también en el noticiero, unas niñas que la niña vivía mucho tiempo en el exterior y vino y con lo de la pandemia empezó a fabricar ese, lo que uno llama, es que ahogado, o sea, pues como cebolla y tomate y Ah, algo, el hogado, sí, no sé qué sí. más le echará, ya lo El están guiso, el exportando, guiso. y ya lo están exportando, profe. No, Y es es que que también tenemos mucho esas problema para conservas, exportar, muchachos. es que por ejemplo en el exterior también nos colocan problemas por los conservantes, como hay productos que Exacto. necesitan mucho conservante, entonces eso también dificulta pues mandar otros productos para el exterior, profe. Total, John Jairo, eso sí es cierto. Ahí es donde yo digo que nos toca cumplir con unas normas sanitarias. Nosotros también las tenemos al momento de importación. Tenemos prohibidas importaciones, tenemos importaciones donde necesitan permiso del ministerio en Colombia, otras donde no. Entonces, lo mismo ocurre con los otros países, eso es verdad. Y Juan Camole, en un principio se apoyó mucho de ProColombia, se apoyó mucho a las cámaras de comercio, sobre todo la de Pereira. A medida pues que se ha organizado, le han dado un poquito más de apoyo ahorita que está más grande. Entonces, también le ha ayudado, sé que han tenido mucho apoyo de las entidades también para poder salir. Obviamente arrancaron ellos solos, arrancaron con Expo Camello, que fue interesante, ahí fue donde ellos iniciaron. Y ahí fueron pues como cogiendo fuercita y dinero y empezaron a tener o a buscar apoyo de las entidades del comercio exterior y les ha ido muy bien. Y lo que dice John Jairo, con el tema de pandemia les fue muchísimo mejor. Muchachos, y por eso Colombia exporta comida una belleza, porque los países del mundo necesitan y como ustedes dicen, nosotros estamos llenos de comida. Imagínense, no se nos acaba y nosotros también seguimos teniendo comida y fuera eso la vendemos. Entonces, somos un país súper rico. Profe, sí, pero es triste también que el gobierno también hace acuerdos de importan mucha comida de afuera y por eso es que los campesinos se ven afectados también porque importan muchas cosas que producimos acá. Ah, sí. Es la ley de la internacionalización, lastimosamente, de la globalización. Profe, es como el café de Starbucks, que pues un café puede valer 15.000, 20.000 pesos y al campesino le quedan que 100 pesos de esos 15.000 pesos que cobran allá. Sí, aunque ellos dicen que están apoyando, ¿no? No sé, ya habría que entrar internamente a ver si sí es verdad. Falso. No sé. No, pues es que uno que trabaja en el campo y pues que es productor y que no se da cuenta que eso es puro cuento. Pues gracias a Dios en este momento está muy bueno el precio del café, pero pues que uno diga que... Es que mire, es tanto, pues vuelvo y me salgo del tema. A uno supuestamente la Federación de Cafeteros dice que ayuda mucho a todos los que están pues, dentro de a sus afiliados. Ay, es puro cuento, mire. Por ejemplo, a uno le dan por soca, pues soca es cuando el palo ya está muy viejo, usted lo mocha y vuelve y retoña, y le dan a uno como 30 pesos. Ajá. Eso, 30 pesos para que vuelva a producir un palo de café, no, eso... Pues, ¿Cuánto se necesita? pues haciendo más o menos un cálculo por palo para que comience a producir por ahí unos 12.000, 15.000 pesos. ¿Y dan 30 pesos? Dan 30 pesos y ellos se llenan la boca y dicen pues que si no fuera por la Federación de Cafeteros, no, pues que sería el caficultor.
Pues en realidad, eh, mejor dejemos ahí que ya me Sí, estoy sí, organizando. sí, señor. Profe, como dice usted también que no dan sino créditos y créditos, endeudan es a los pobres campesinos. Que en Ay, estos pero yo vuelvo y le vuelvo y le organizo ese crédito. Si no tiene para pagarle, le hago una, ¿cómo se Claro, llama? qué Una pesado. refinanciación. Por eso en estos momentos sí están otorgando muchos créditos para los campesinos y comprando para maquinaria y que hagan pues procesos más tecnificados y eso, pero los endeudan impresionante. Y es muy complejo, muy complicado. En eso sí me parece muy complicado. Sobre todo con no tener plata, muchachos, o bueno. En fin. Y si es de exportación, lo que hace uno, lo que mejor que puede hacer uno es trabajar como con la plata del cliente. Entonces, por eso es que uno dice, Mardinson, ¿me compra? Sí, le compro. Yo listo, Mardinson, pero entonces dame el 50% del valor de la factura y le despacho. Y el otro 50% me lo paga cuando esté en puerto. Entonces, con ese 50% se supone que yo puedo trabajar a costo, pues, como con lo que yo más pueda hacer con eso. A tratar de no endeudarme poquito. También es complejo. Le toca a uno jugar, muchachos, ahí no hay nada que hacer. Vamos con Carolina Mesa. Carolina Mesa, a las 2, como en el aeropuerto. Carolina Mesa a las 3. Carolina Ortega. Profe, buenas noches. Hola. Carolina Mandato, aduanero. Profe, pues lo que yo entiendo es que es como un contrato, ¿cierto? Por el cual el importador o el exportador le da pues como la facultad a una agencia de aduanas para que lo represente y pues haga todos los trámites necesarios. Súper bien, eso es. ¿Alguien tiene una pregunta del mandato? Es un contrato que uno hace en una agencia de aduanas a 1 año. Sí, la van a contratar para que les ayude con el proceso logístico. Y ustedes le pagan. Y él responde por ustedes ante la autoridad aduanera porque usted no puede. Profe, una pregunta. Señora. Esa agencia aduanera entonces se carga de todo el proceso. El proceso logístico. Ya. Es Lo el único que hay que apoyo hacer, lo que uno tiene que hacer es pagar y listo. Sí. Ah, bueno. Pues en el tema logístico, porque usted sí tiene que encargarse de empacar, etiquetar, llenar el contenedor como de su obligación, hacer los documentos para que él pueda trabajar por usted y representarla. Ah, listo, profe, gracias. Muy bien, vamos con, ay Dios mío, Kelly. Profe, prueba de origen. Sí, señora. Pues yo entiendo que es como el documento que hacen constatar que la mercancía sí es originaria para poder acceder a las preferencias de esas arancelarias. Muy bien, muy bien. Eso es prueba de origen. Muchachos, no todos los productos tienen preferencia arancelaria. Es decir, que esos 5, 10, 15 o 20% queden en cero, o recuerden la famosa desgravación. Todo depende de la negociación que se haya hecho entre los países. Los acuerdos comerciales, todos los productos o todas las subpartidas arancelarias están negociadas a cero, pero los tratados de libre comercio, las subpartidas quedan negociadas o no negociadas. Entonces, el hecho de que exista un TLC no quiere decir que todo esté a cero. ¿Listo? La prueba de origen también puede considerar origen país, es decir, ese café de Mardinson es 100% colombiano. Mardinson, ¿cómo me demuestra que es 100% colombiano ese café? Señora, pues no, que etiquetas, marquilla y pues la nacionalidad. Por eso, y yo como sé que sí me está diciendo la verdad. ¿Usted qué me entrega? Profe, yo iba a preguntar eso, Esa ¿usted cómo prueba de hace esa origen. prueba? La prueba de origen, ¿Les da a tomar café o quiere qué? decir que Mardinson me entrega algo que llama certificado de origen, donde dice que el producto de café es colombiano y que tiene 0% de arancel. ¿Cómo de verdad me demuestra que es producto colombiano? ¿Basado en qué me está? Porque me puede echar carreta o falsificarme el documento. No. Muchachos, se demuestra porque todos los insumos son nacionales. El abono, las personas que cosechan son de Colombia, la finca está en algún departamento de Colombia,
¿Qué más, qué utilizamos para hacer café, para el cultivo de café? Profe, una Abonos, pregunta, pero agua. entonces si se usa, digamos, fertilizantes importados, ¿qué? Listo. Entonces ahí depende de qué cantidad o qué valor es la importación. Tiene que ser muy pequeña a comparación de que el porcentaje sea nacional. Es decir, del 100% del producto, el 10% es importado. Quiere decir que el 90% es nacional. Aplica. Tenemos unas excepciones. Colombia, por ejemplo, es un país ensamblador. ¿Sí? Entonces, al ser ensamblador, quiere decir que importamos un porcentaje grande de las partes o puede que todas las partes sean 100% importadas. Pero lo que importamos es un producto muy diferente al que estamos exportando. Entonces, por ejemplo, el articulado, importamos, y eso que ya es muy poquito lo que se importa. Digamos que se importa el chasis, se importan las ventanas y el resto es colombiano, ¿sí? Pero entonces la importación del chasis va por una subpartida y las llantas van por otra. Y el articulado que es el bus va por otra subpartida diferente. Entonces una subpartida o un código es diferente al otro, por eso se considera originario. No sé si fui clara. Sí, profe, gracias. Ok. Puede Profe, tener una pregunta. porcentajes de importados, pero deben ser muy bajitos en comparación con el producto nacional o con los insumos nacionales. Profe, una pregunta. Señora. Eso que usted nos estaba explicando ahorita de que, bueno, que probar de que la finca, los trabajadores son colombianos, de que la finca quedó en Colombia, donde se cultivó el café, todo este cuento, ¿eso va como un certificado o eso cómo lo hace? ¿Cómo Yo se está haciendo? certifico que se cultivó en tal lado, en tal parte, se utilizaron estos materiales, ¿cómo es? Sí, yo no se los puse aquí. No, hay un concepto que se llama declaración juramentada de origen. Esa declaración juramentada de origen es un documento que uno radica en la plataforma Muisca de la DIAN y qué información le da usted a la aduana. ¿Quién es la empresa productora o exportadora? ¿Cuál es la subpartida arancelaria de su producto a exportar? ¿Cómo se llama su producto? ¿Qué insumos lleva? ¿Cuáles son nacionales y cuáles importados? ¿Qué costos tiene cada insumo? ¿Cuánto le puede costar más o menos ese producto puesto en puerto? ¿Cómo se hace desde el momento del insumo principal hasta el momento del empaque? ¿Y para qué se usa o para qué se utiliza ese producto? Eso es lo que le piden a uno. Y hay veces, dependiendo del tipo de producto, piden certificaciones. Por ejemplo, en confección, generalmente las telas son importadas. Entonces yo le pongo en el formulario que es importado de China o de México. Entonces él me dice, muéstreme el certificado del productor. Entonces uno le dice al que le compra la tela que le entregue la certificación, él dice, sí, es tela denim, 80% algodón, tanto por ciento poliéster, y ese 80% algodón es traído de China. Entonces la tela es china. A veces piden certificaciones. Y muchas veces se está manejando desde hace un tiempo hacia acá, hacen visitas industriales. Es decir, que usted registra ese documento en la plataforma de la DIAN y el inspector DIAN llama y le dice, Jamie, usted radicó es que unos jeans, voy a ir a hacerle una visitica a la empresa. Voy mañana a las 9, entonces le cae el funcionario de la DIAN a que usted le muestre la práctica de lo que usted escribió, muéstrele todo el proceso, muéstrele los insumos, por dónde van, cómo lo cose y cómo lo empaca. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, presente, Juan David. Juan David no está. Lady. Sí, profe, presente. Bien. Juan David. Profe, sí, señora. Ok. Lady. Álvarez. Presente, profe. Hola, Alzate. Diana Arias. Natalia Bernal. Hola, Lilian. profe. Lilian Andrea. Andrea sí está. Dígame, Karen. Profe, Diana me escribe que ella está como John Edison, que no tiene audio. Que me escriba. Que no me Bueno, escribe. ya le- Gracias, Diana. Natalia Bernal ya. Profe, Andrea Bernal. profe, Bien. Señora. presente. ¿Quién?
¿Quién? Es que veo a Profe. John Alarcón ahí. Sí, profe, darme de ese correo. ¿Y quién me habla? Alexandra Arias Muñoz. Ah, listo, gracias. Usted, profe. Andrea Bernal. A las 3. Vea. Karen, sí, Francia, también la vi por ahí. Sí, profe, presente. Uy, Francia, como estaba callada hoy. Lina María. Lina, a las 2. Lina María, 3. Camilo. Camilo Díaz. Carolina Gil, tampoco llegó. Carolina Gil sí está, ¿no? Sí, presente, profe. Carolina, recuperemos esa nota. Ejemplo, ¿o qué es zona secundaria aduanera? Profe, pues lo que yo entendí es como, o sea, está la zona, la primaria, que es donde se guarda la mercancía y todo eso, y la segunda es como el área administrativa, pues donde está, sí, como todo el área administrativa, si entendí bien. Bueno, Mazo, ya explico. Vamos bien, vamos bien. Catalina Giraldo. La profe, presente. Hola. Valentina González. Valentina González. Luz Marina Gordillo. Luz Marina. Ay, me escribieron. Valentina, presente. Valentina. Luz Marina Gordillo no está. Diana Gutiérrez. Presente, profe. Johan. Hola, profe, presente. Constanza. Carolina Mesa. Carolina Ortega. Jamie. Presente, profe. Kelly. Kelly sí está. Presente, profe. Se nos toma la respuesta. Kelly. Laura Osa. Laura Osa. Laura Michelle. Sandra Quiseno. Profe, a mí ya me contó como que le respondió, tengo que responderle la pregunta. De zona secundaria. No ¿O sé, cuál? profe, pues me que refiero a que si ya tiene nota de mí o Sandra si Quiseno, puedo sí, yo tengo contestar. nota suya, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Helen, Diana. Helen sí está. Sí, profe, acá, presente. Celeste también. Presente, profe. Jenny Restrepo. Hola, profe, presente. Sebastián Ríos también. Erika Rivas. Presente, profe. Erika. Presente, profe. Estefanía. Presente, profe. Andrea Suárez. Presente, profe. Laura Tobón también está. John Jairo Toro. Dora también. Natalia Yepes. Juan David. Marta Isabel. Mardinson y Juliet Hernández. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Listo. Complementemos esa zona secundaria, muchachos. Entonces, sí, como la mitad de la respuesta. Natalia, no le entiendo lo que me escribió. Y si nos fue mal. Ah, que si le fue mal en la respuesta. Por eso estaba llamando a los que tenían que recuperar nota, para preguntarles de una vez. Esa también fue mi intención. Bueno, en esa zona secundaria, muchachos, entonces, cuando no necesariamente tiene que ser administrativa. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo de exportación. Tenemos la zona primaria aduanera y tenemos la zona secundaria. Como explicaba la compañera, la zona primaria es donde primero llega una mercancía y que esté manejada por la autoridad aduanera. Es decir, ustedes van a encontrar ahí la aduana y la policía, ¿cierto? Paola, aquellos lugares no habilitados por la autoridad aduanera, no habilitados por la autoridad aduanera para la recepción, almacenamiento.
¿No habilitados o habilitados? Descarga de mercancías, objeto de comercio internacional, sí, pero ¿es no habilitados o habilitados? Habilitados, profe, qué Ok, pena. ahora sí, ahora sí. Entonces sí, es cierto. Los que están habilitados por la autoridad, es decir, la autoridad está ahí y va a existir un cruce fronterizo, ¿sí? Entonces la zona primaria es, digamos que vamos a hacer una exportación. Andrea va a exportar gafas. Andrea es de Colombia y que Andrea Alzate ha tenido mala recepción. Señal que sí le levanto. Ah, listo, ok, gracias, Helen. Andrea Alzate. ¿Qué? ¿Dónde iba? Ah, bueno, entonces digamos que, ¿quién dije yo? Que Andrea va a hacer una exportación, sí, va a salir de Colombia y va a exportar a Italia, ¿listo? Y va a exportar por transporte aéreo, ¿listo? ¿Cuál sería la zona primaria aduanera en ese caso de esa exportación? ¿Cuál es la primera aduana que cruza para salir del país? Y digamos que es aéreo. El aeropuerto, profe. ¿Aeropuerto de dónde? Sí, sí, señora. De Bogotá. De Bogotá, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la zona primaria. Entonces, digamos que Sebastián es la persona que está en Italia y que es el comprador. Bueno, zonas primarias pueden ser puertos, aeropuertos, zona franca. ¿Listo? Zona secundaria es la segunda aduana donde la mercancía, donde la mercancía se va a encontrar por segunda vez con una autoridad aduanera. Podemos tener dos ejemplos. Una, el mismo ejemplo que estamos haciendo ahorita, que salimos de Colombia a Italia. Zona primaria, el aeropuerto El Dorado. Zona secundaria, Aeropuerto de Italia, profe. Aeropuerto Internacional de Italia. Listo. Pero digamos que va a salir la exportación del aeropuerto El Dorado, hicieron inspección y procedió a una aprehensión. ¿En qué parte se hace una aprehensión? ¿O dónde se hace la inspección? ¿En qué sitio? En la bodega. Gracias, Mardison. Zona secundaria en ese caso. Bodega. La bodega. ¿Sí? La segunda autoridad que está ahí le está haciendo un requerimiento. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Profe, ¿Y según qué? el concepto, ellos no tienen restricciones para hacer esa inspección, o sea, ellos pueden realizar cualquier tipo de inspección ahí entonces. Cualquier tipo de inspección, sí, señora. Si usted Ah, requiere inspección, cualquiera. Cualquier tipo de producto. Sí. ¿Y qué es un usuario aduanero? ¿Qué entendieron por usuario aduanero? Creo es como Pues, toda la persona jurídica o natural que participa pues en el hecho de la importación, ya sea el que va a importar, los usuarios, digo, el usuario aduanero, la parte administrativa también de la aduana, los de la DIAN, todo el que participa pues en la importación. Muy bien, es todas las personas que están en esa operación. Entonces, importadores, exportadores, agencias de aduanas, transportadoras internacionales, ¿quiénes más? Zonas francas, las agencias de courier, sí, todos los que participan en el tema del comercio exterior. ¿Listo? ¿Sí? Este no me lo deja ver. Bueno. Profe, Sí, le quiero compartir algo muy charro que me pasó. cuente. Que estaba haciendo el taller y iba a escribir en OEA. ¿Iba a escribir qué? Organización de los Estados Americanos. No, A mí también me pasó al A principio. mí también me pasó lo mismo. Yo creo que a todos nos pasó. Generalmente esa es la Sí, profe, a mí respuesta. también. Generalmente esa es la yo lo respuesta. relacioné que, seguro tienen un convenio que hace que sea más barato, pues, el arancel. Bueno, en fin, me imaginé todo eso
porque ahí dice como con las propias palabras, pues en sus Sí, palabras. Cuando sí. ya mire bien el estatuto, pues yo, ay, no, ¿qué tal que hubiera dejado eso ahí? Generalmente sucede. Siempre esa es la respuesta que me dan. Muy bien. Bueno, pues cayó en cuenta, eso está bien. ¿Cómo les fue con el taller? Muy horrible. Ustedes ya son unos duros leyéndose en estatutos o decretos. ¿Cómo les fue? Muy horrible. Profe, con todos lo encontré ahí en el estatuto, menos los de la OEA. Ese sí me causó un poquito de dificultad. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 5 minuticos. Resolvamos esa primera. Para dentro de 8 días terminamos de resolver este taller y les explico yo, y en la plataforma les subí unas diapositivas de OEA. Igual yo se las explico dentro de 8 días, como para que complementemos la información. ¿Listo? Y traer noticias. ¿Sí? De acuerdo, profe. Listo. Bueno, Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar? Primera, ¿cuál es la obligación aduanera en una importación? No, eso lo hemos hablado mucho, ¿no? Con conceptos. ¿Quién digo yo? ¿Cuál es Profe, la pues, obligación aduanera? Dígame, Juliet. Yo leí que entendía varias cosas, que comprendía la declaración, el pago de los tributos y conservar los documentos que soportaban la operación y pues presentarlos en el caso de ser requeridos. Muy Pues bien, decía que comprendía todo eso, la obligación aduanera. muy bien, eso es. ¿Alguien quiere complementar, refutar? No, profe. Lo que les explicaba ahora, igual, yo no sé por qué se me metió el año pasado, o hace 8 días, el tema del abandono. Recuerden el proceso de la importación. ¿Cuál es el proceso de una importación? Llega a territorio aduanero nacional, ¿pasa a dónde? Vamos, que nos quedan 4 minutos. ¿A dónde pasa la Inspección, inspección? profe. Posiblemente inspección, que la hacen ¿en dónde? en bodega, En bodega. Todo salió mal. 30 días allá. Aprehensión. Aprehensión y 30 días tiempo de permanencia. Y si todo salió bien en la inspección, Se nacionaliza la mercancía. nacionalización, muy bien. Y después, Levantamiento. levante. ¡Uy, qué bien! Ese proceso es la obligación. ¿Qué tienen que hacer? Eso es lo que ustedes decían. Durante ese proceso, entonces me hicieron inspección, presentemos documentos, presentemos carga, vamos a pagar derechos y tributos aduaneros y listo. Preguntas de esa primera. Muy bien. ¿Quién es el responsable en una importación? El importador de la mercancía y los demás Total. usuarios aduaneros. Muy bien. El Señora, importador de los demás Natalia. usuarios Francia. aduaneros. ¿Cómo, Francia? Ah, se le dio entrecortado. Profe, cuando actúe de manera directa o cuando actúe por medio de intermediarios. De intermediarios, por ejemplo, ¿quién? Una agencia, profe, aduanera. La agencia de aduanas. Lo que pasa es que cuando hacemos declaración de importación, quien aparece en la declaración de importación es el declarante. Y el declarante en este caso es el importador. O sea, muchachos, que sí o sí, el importador es el responsable. Ahora que me nombran esa agencia de aduanas, a partir de este decreto de 2019, resulta que antes, no sé, digamos que Natalia es la agencia de aduanas, Diana es un intermediario, un asesor de comercio exterior, por ejemplo, y Diana Marcela, y Sandra Quiseno es la importadora, ¿cierto? Antes del 2019, si Natalia se equivocaba, entonces, o hacía la importación, la responsable era Natalia. Si Diana, por ejemplo, es una asesora, entonces Diana Marcela era la responsable. A partir del 2019, con este decreto, muchachos, Natalia o Diana o Sandra, si hacen el proceso de la importación, quien responde es el representante legal de la empresa. Por ejemplo, Celeste. Sandra, Natalia o Diana se equivocaron, quien debe responder en su defecto cárcel es Celeste. Es claro, representante legal. Pero el responsable de la importación es el importador como tal. ¿Sí? Ah, bueno, profe, pero mira que en el artículo
artículo pues que yo me leí decía como Diga, que diga. los responsables son varios, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor, el tenedor de la mercancía. O sea, pero entonces ¿El exportador básicamente también es responsable en una importación? No, No, que Sandra, ¿quién me dijo que estaba en el decreto? ¿El exportador también dice en el decreto? pues es que ahí pues si es una importación, debe ser. en la lista del artículo decía que quiénes son los responsables de una importación, entonces ahí había como una lista ¿El larga exportador? de como todos los implicados, pero entonces en sí es el importador. No, por eso le pregunto. Si ahí dice que el exportador en el decreto, entonces ya les explico por qué el exportador posiblemente sí podría ser. Hay algo que se llaman términos de negociación internacional, que creo que por ahí se los nombré en alguna clase. Ah, en el glosario, ¿se acuerdan? Que depende de los puntos de entrega. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Si, por ejemplo, la importación la está haciendo Natalia y el exportador es John Jairo y entre ustedes negociaron un DDP, el DDP es el último término de negociación. Ese último término de negociación quiere decir que Natalia asume costos, riesgos y obligaciones, todos desde origen a destino, ¿sí? En ese caso, Natalia, que es la exportadora, también es la importadora. En ese caso, aplicaría que la responsable de la importación sería Natalia, la exportadora. Vale. Sí, sí. Por eso le digo, ahí dice que el exportador, porque es que no recuerdo. Sí, sí dice. No, profe, ve, yo no, yo estoy mirando donde sale lo de, ay, espere, profe, que creo que estoy mirando. Diga. Profe, yo pensé que era a nivel general. Pues, ¿quiénes son los Sí, responsables el como en la responsable es el operación? importador, total. Pues, Sí, profe, Sandra. ahí lo que dice es Ay, que es sí, el dice, importador de la mercancía y los demás demás usuarios usuarios aduaneros aduaneros. que hayan tenido como actuación en la intervención. Eso es lo que dice. Entonces el exportador en ese caso Exacto. es factible. ¿Listo? Sí, porque como yo interpreté la pregunta, ¿quiénes son? Entonces yo por eso interpreté que no era solamente el importador. Muy bien. Porque ahí dice quiénes. Técnicamente hablando, hay un chicharrón, por ejemplo, y me pasó con una empresa esta semana. Si vamos a hablar de cuando Julia habla de los usuarios aduaneros, que ya ustedes me dijeron que era un usuario aduanero. Por ejemplo, nos pasó un chicharrón ahorita, y es que una empresa colombiana exportó a Italia, ¿sí? La mercancía llegó a Italia hace más o menos 25 días, y el italiano no aparece para nacionalizar mercancía. El exportador colombiano no ha hecho sino llamarlo, y el cliente no aparece, solamente les pagó la mitad de la plata hace un mes. Y no aparece, ya se va a cumplir el tiempo de permanencia en Italia, y por ende va a pasar la mercancía ¿a qué? Abandono legal. Abandono, profe. Muy bien, abandono legal. Es decir, que la aduana italiana la va a quitar. El exportador colombiano cumplió con todos los procesos, es decir, ya, o sea, él no tiene velas en ese entierro, pues por decirlo así. Quien debe responder es el italiano y se la van a quitar, pero el cliente colombiano, pues el exportador está diciendo, se me va a perder la mitad de la plata, ese señor no aparece. Resulta que me dijo, ¿qué hacemos con esa mercancía? Yo, ustedes no tienen responsabilidad de nada, ni tienen que hacer nada. Me dijo, pero es que si se va a perder, preferimos pagar nosotros el bodegaje y revendérsela a otro cliente que se encuentra allá en Italia. Muchachos, hablando de esa importación, el responsable de esa importación es el italiano, que es el importador. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Y quien tiene que cumplir con la obligación es el importador, el italiano. El exportador ya cumplió. Listo. Entonces ellos dicen, cojamos esa mercancía, vendamos el otro, es decir, cambiemos papeles para otro cliente. Muchachos, la verdad, como el responsable es el importador italiano, la mercancía es del italiano, ¿sí? Que no la ha nacionalizado es otra cosa. Y todavía tiene 5 días más para que haga la vuelta. Entonces, ¿qué se puede hacer técnicamente hablando? El exportador podría hacer algo que se llama endoso, el endoso de la mercancía. Y ese endoso se le puede hacer a la agencia de aduanas, que es cuando ustedes me nombran ahí un usuario aduanero, o se lo puede hacer a otra empresa. Resulta que es que el señor no aparece y por fin apareció ayer. Y él me dice, yo no sé si ese señor se murió, se nos está escondiendo,
¿Se quebró o qué es lo que va a pasar? Y resulta que apareció ayer. Resulta que es que al señor, porque creo que Mardison, alguien lo mencionó por ahí, el cliente italiano apareció y le dijo al exportador colombiano que era que no iba a nacionalizar porque la aduana italiana no lo dejaba nacionalizar porque debe impuestos. Al deber impuestos no le dejan sacar la carga, no le dejan hacer levante hasta que pague los impuestos, muchachos. Imagínense. Entonces está incumpliendo con la obligación tributaria. ¿Qué es lo que va a hacer el italiano? Va a hacer un endoso de la mercancía, es decir, va a endosar, va a pasar a nombre de un familiar, de una empresa, de un familiar, va a hacer el documento de transporte donde le transfiere la potestad de esa mercancía al familiar, para que el familiar ya pueda hacer la nacionalización y toda la obligación aduanera de la importación y le pueda pagar al cliente aquí en Colombia. ¿Cómo la vieron? Ahí está. Tremendo chicharrón. ¿Qué? Entonces yo le dije, ¿entonces qué van a hacer? Me dijo, nunca más la vamos a volver a vender a este señor. Nunca más. Yo dije, pues lastimosamente, pues se les perdió el cliente, pero es más la fuerza que hacen que rezando que paguen, porque imagínense muchachos, uno feriando, fiando, no aguanta. Ahí les cuento. Que también pase como responsables de la importación, ¿sí ven? Bueno, muchachos, muchas gracias. Continuamos con el taller, con noticias y con novedades dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, Profe, muchas gracias. Listo, profe. Feliz puente, que descansen. Igualmente. Profe, igualmente, profe, gracias. Profe. Chao, Abrazo, chao. buenas noches, profe, gracias. Chao, profe. Profe. Aló, Sí, hola. señora. Me regala su teléfono, es que por ahí me pasaron un dato suyo. 310, ¿Sí? 825, ¿Sí? 3510. Ah, bueno, ya le escribo. Gracias, profe. Listo, bueno, chao.